Bienvenidos y bienvenidas a Cooperativas en la Onda, una miniserie de podcast sobre cooperativismo de trabajo para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. En este 9º episodio nos hemos preguntado por lo que entendemos actualmente por éxito empresarial y si la noción que se suele tener acerca del éxito de una empresa se sigue midiendo exclusivamente en función de su mucha o poca rentabilidad económica. Nos hemos hecho esta reflexión porque el mundo en el que vivimos es cada día más complejo y cambiante, y el modelo económico y productivo que conocemos y que trajo prosperidad y progreso a anteriores generaciones presenta desde hace tiempo síntomas evidentes de agotamiento, demandando con urgencia nuevas maneras de hacer las cosas. Animados por una ciudadanía más crítica y concienciada acerca de los problemas medioambientales, la crisis climática y las cada día mayores desigualdades sociales generadas por el modelo económico imperante, desde hace relativamente poco tiempo han comenzado a surgir modelos de negocio innovadores, que tratan de dar respuestas sostenibles a las necesidades de las personas y de nuestro planeta. En este espacio nos proponemos profundizar en un nuevo tipo de emprendimiento que ha comenzado a arraigar en la Comunidad Valenciana. Nos referimos al llamado emprendimiento de triple impacto, un concepto que alude a aquellas iniciativas empresariales que buscan generar un impacto positivo en 3 áreas o dimensiones: la económica, la social y la medioambiental. Saludos en nombre de Lucía Labios y de todo el equipo que hace posible este podcast. Comenzamos. Aunque en la práctica el concepto del triple impacto nos pueda sonar a nuevo, es un término acuñado ya hace casi 3 décadas, cuyo desarrollo comenzó a partir de 2004. Su creador, un consultor de negocios inglés, trataba de ampliar la noción tradicional de éxito empresarial para incluir también dimensiones sociales y medioambientales. La idea era que las empresas no solo fueran evaluadas por su capacidad para generar beneficios económicos, sino también por su impacto en la sociedad y en su entorno natural. Este concepto parece estar ganando adeptos y poco a poco, pero sin parar, el modelo de las 3 Ps, así conocido por las iniciales en inglés Profits, People, Planet, beneficios, personas, planeta, parece haber venido para quedarse. Y precisamente de eso y de iniciativas de triple impacto que apuntalen las bases de un nuevo modelo productivo más innovador económica y socialmente, vamos a hablar con Rafael Varas, técnico de proyectos de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FEVECTA, que ha sido el encargado de coordinar precisamente el programa de emprendimiento de triple impacto, JAMP, junto a los CEI de la Comunitat Valenciana, financiado por la Generalitat Valenciana. Muchas gracias por acompañarnos, Rafa. De acuerdo con tu experiencia reciente, bajo el paraguas del programa de emprendimiento sostenible en el que has trabajado los últimos 3 años, ¿qué tipo de iniciativas empresariales se han creado y en qué se diferencia de cualquier otro tipo de negocio? Bien, lo primero, muchas gracias por tenerme en el podcast. Y bajo el paraguas de este programa hemos trabajado con iniciativas empresariales de principalmente menos de 3 años. Es decir, con un rango que va de proyectos que se encontraban en una fase temprana, o sea, en una fase de idea, que estaban desarrollando el modelo de negocio y estudiando su encaje en el mercado, hasta cooperativas que están trabajando en la consolidación de la misma. En ese sentido, pensamos que lo mejor era abordar un doble enfoque. Por un lado, con estas iniciativas empresariales que mencionaba en primera instancia, es decir, que están en fase idea, nos hemos centrado principalmente en que incorporen elementos de triple impacto en su modelo de negocio, es decir, elementos de impacto social, de impacto medioambiental y, evidentemente, en la consolidación económica del proyecto. Ya que desde su nacimiento tuvieran esta vocación de generar un impacto positivo en la sociedad. Bien, y por otro lado, con las cooperativas que ya tenían un poco más de recorrido y que, como comentaban, están trabajando en su consolidación, ¿no? Están saliendo de lo que llamamos el Valle de la Muerte, los primeros años, nos hemos centrado principalmente en ayudarles a incorporar aspectos que facilitaran la generación de triple impacto sostenible en el tiempo, ¿vale? Aspectos que no solo generan un beneficio social y medioambiental, sino que además, en última instancia, facilitan la consolidación económica del proyecto, porque, como bien sabemos, la sociedad y el mercado cada vez está demandando que estas organizaciones, las empresas, incorporen estos elementos en su ADN, ¿no? En su vida y en su forma de hacer las cosas.
Y bien, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, ¿no? Hemos creado, o se han creado y consolidado todo tipo de cooperativas, ya sea por tamaño o por sector de actividad, incluso por otros aspectos, otras variables, ¿no? Estamos hablando de actividades muy variadas que van desde la psicología a los servicios asistenciales, a la dependencia, pasando por el desarrollo de software y de hardware, incluso producción de alimentos saludables. Por enumerarte algunos sectores más, por el programa pasado también cooperativas de arquitectura, de interpretación de lengua de signos, de marketing y comunicación, de proyectos medioambientales, es decir, un largo etcétera. Por tamaño, también hemos tenido una gran variedad. Evidentemente, estamos hablando de cooperativas nuevas, de recién creación y de proyectos de emprendimiento. Y estamos en un rango de emprendimiento de proyectos que iría entre 2 y 6 personas. Normalmente una empresa, una cooperativa no nace con 20, con 30 o con 40 socios trabajadores, aunque existen, ¿no? Pero nosotros no hemos trabajado con ellas. Y por edad también hemos trabajado con una gran variedad de personas, aunque si bien es cierto, el percentil más común de gente que emprende con esta perspectiva, con este enfoque y bajo la fórmula cooperativa, pues es mayoritariamente joven. Por último, también decir que hemos trabajado con cooperativas de todo el territorio valenciano, es decir, con cooperativas de Castellón, con cooperativas de Valencia y con cooperativas de Alicante. Rafa, tú has coordinado la mentoría y aceleración de cerca de 60 iniciativas cooperativas. ¿Tienen más fácil las cooperativas alinearse con el triple impacto o no hay diferencia con otras empresas? Sin duda, sin duda. Las cooperativas son entidades que, más allá de sus características jurídicas, que evidentemente también se alinean con el triple impacto y que son generadoras de triple impacto, como veremos más adelante y como probablemente se haya abordado en otros episodios de este podcast, nacen con una sensibilidad que no se encuentra siempre en empresas con otra fórmula jurídica, ¿no? Empresas mercantiles tradicionales. Las personas que deciden emprender bajo la fórmula jurídica, por lo general, tienen unos valores que se alinean con los del cooperativismo. Incluso cuando aún no conocen muy bien estos principios y estos valores, ¿no? Y cómo se permean en su cooperativa. Y esto es una realidad que nos hemos encontrado. Mucha gente que le gustaría o que quiere emprender bajo el triple impacto, pero que aún no conoce el triple impacto o aún no conoce el cooperativismo, ¿no? Y la realidad es que lo que les hace falta es información, les hace falta acompañamiento, alguien que les ayude a desarrollarlo, ¿no? Y hemos mencionado algunos de estos principios y valores y no me gustaría irme sin pues, mencionarles o contarles a los oyentes cuáles son algunos de estos principios y valores, porque como no sé si se han hablado en otros episodios y no sé si los conocen, pues bueno, es una oportunidad de contaros. Y bueno, no voy a enumerarlos todos, pero algunos de ellos son la gestión democrática por parte de los socios, evidentemente la participación económica de los socios de los socios trabajadores en los resultados de la cooperativa, autonomía y dependencia en la toma de decisiones, cooperación entre cooperativas, ¿no? La intercooperación, y uno que tiene más relevancia en este episodio, por lo que estamos hablando, es la preocupación por la comunidad, ¿no? Entonces, estos son principios que rigen y que orientan a las cooperativas en su forma de desarrollar su actividad, ¿no? Y en cuanto a valores, pues bueno, algunos valores que probablemente escucharéis en otros ámbitos, pero que las cooperativas tenemos en nuestro propio ADN, que son valores como la autoayuda entre organizaciones, entre personas, la autorresponsabilidad, ¿no? La democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad y la transparencia, entre otros, ¿no? Y estos son principios y valores que ya llevan adheridos las cooperativas desde que se crearon, por así decirlo, y que se alinean muy bien con el triple impacto. ¿Y cómo se alinean muy bien con el triple impacto? Pues bueno, vamos a intentar establecer una relación. Y es que, por ejemplo, con respecto al impacto económico, evidentemente las cooperativas son organizaciones empresariales, ¿no? Y que buscan un beneficio. Y como empresas, evidentemente, tienen que tener un beneficio positivo para sobrevivir, ¿no? Entonces, las cooperativas buscan esta sostenibilidad financiera y la distribución equitativa de los beneficios entre sus miembros, como comentábamos en relación al principio de participación económica de los socios. Y esto, evidentemente, se alinea con la dimensión económica del triple impacto. En segundo lugar, con respecto al impacto social, bueno, como hemos comentado, uno de los principios también es la gestión democrática.
por parte de todos los socios, y esto evidentemente se alinea muy bien con ese impacto social. También la adhesión abierta. Y cuando hablamos de adhesión abierta es que cualquier persona se pueda incorporar al proyecto, evidentemente siempre que se cumplan las condiciones, pero sin tener en cuenta aspectos que pueden llevar a la discriminación, ¿no? Como son la raza, como puede ser la orientación religiosa, la orientación sexual, etcétera, ¿no? Y el compromiso comunitario, ¿no? Las cooperativas tienen un fuerte impacto social en este sentido porque ya no solo buscan mejorar la vida de sus miembros hacia adentro, sino también hacia afuera. Y quiero remarcar esto porque siempre hablamos de impacto social y la gente tiende a pensar en el impacto social hacia afuera, ¿no? Cómo la organización impacta en las personas y en la sociedad hacia afuera. Pero muchas veces nos olvidamos que esa organización está compuesta por personas. Y también tenemos que tener en cuenta cómo está impactando en las personas. Incluso en primera instancia, para que nosotros podamos impactar positivamente hacia afuera y generar un beneficio social hacia afuera, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros, ¿no? Y os voy a hacer una analogía. Yo soy socorrista y a mí lo primero que me enseñaron en el curso de socorrismo es que para poder salvar a una persona, lo primero que tienes que hacer es tú estar a salvo. Tú no puedes ir a rescatar a una persona y no estar a salvo tú, porque os vais a ahogar la persona y te vas a ahogar tú. Entonces, esto es muy importante, que las organizaciones que buscan generar un triple impacto miren hacia adentro también y vean, estamos generando nosotros en nuestros socios, en nuestros miembros, en nuestros stakeholders, en nuestros proveedores, en nuestros aliados, este impacto social, y a partir de ahí vamos a construir hacia afuera, ¿no? Y esto es algo que las cooperativas tenemos en nuestro ADN y hemos tenido siempre en mente, ¿no? Y por último, evidentemente, tenemos que contribuir hacia afuera, ¿no? Como comentaba. Y en tercer lugar, respecto al impacto medioambiental, pues bueno, qué decir, evidentemente muchas cooperativas adoptan prácticas sostenibles y prácticas ecológicas como parte del compromiso con la comunidad y el desarrollo sostenible. Y es que normalmente aquí estamos haciendo esa dicotomía, ¿no? Esta separación entre impacto social y impacto medioambiental, ¿no? Entre valores que tienen que ver con el cuidado de las personas y con el cuidado del medio ambiente, pero al final va todo unido. Al final va todo unido. Entonces, bueno, pues las cooperativas también lo tenemos en cuenta y es un enfoque que intentamos desarrollar y que desarrollamos, ¿no? Y por dar otra perspectiva, un poco una perspectiva más histórica, ¿no? Creo que el cooperativismo en general tiene mucho que aportar a este nuevo enfoque que se está desarrollando en los últimos años, pero que al final aborda algo que viene ya de siglos. Hay gente que ya se preguntaba, y de hecho el propio nacimiento de la cooperativa era una forma de crear empresas y de hacer economía desde otro punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y recordemos que, para que lo sepan ya y si no os cuento, en la revisión de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que se hizo en 1995 y que, para los oyentes que no estén familiarizados con este concepto o con el cooperativismo, explico muy rápidamente, y es que la identidad cooperativa se trata del conjunto de directrices, de principios, de guías que definen un poco la naturaleza y el funcionamiento de las cooperativas a nivel mundial. Y que luego todo esto tiene se decanta ¿en qué? Pues en una legislación, evidentemente, pero también en unos valores, unos principios que hemos mencionado, ¿no? Y ya en 1995, el movimiento cooperativo hizo una reflexión a nivel mundial y decidió añadir el séptimo principio cooperativo, que es el principio de la preocupación por la comunidad, y que incluía así conceptos de desarrollo sostenible en las comunidades. Claro, en ese momento, cuando no existía esta globalización que tenemos y este aspecto más global, esta mirada más global, se hablaba de comunidades, porque al final una empresa o una organización impactaba en su entorno, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad o en su país, pero no impactaba a nivel mundial. Hoy en día tenemos la obligación de hacer esa mirada también global, aunque también a veces nos falta el aterrizarlo, ¿no? Y en pensar en esa doble, lo que llaman ahora, creo que lo llaman local, ¿no? Sí, local. Exacto. Entonces, ya en ese momento, para que veamos, en 1995, la reflexión empezó en 1992, se introdujo este principio cooperativo y no se trata de un principio que introduzcamos a nivel teórico ahí. Bueno, ahí lo tenéis. No, que desde el movimiento cooperativo se hace un esfuerzo y nosotros desde CFBeta y muchas organizaciones hacemos un esfuerzo porque esto permee hasta en la última decisión que tome la cooperativa, decisiones sobre cualquier elemento, sobre contratación, sobre el packaging, sobre las condiciones laborales, sobre muchos elementos transversales de la cooperativa.
Y bueno, pues todo esto viene un poco a qué, pues que en ese sentido estoy convencido de que el cooperativismo, por su experiencia, por su saber hacer, tiene mucho que aportar a esto del triple impacto. Tiene una cultura y valores, y sabemos que esto es muy importante, porque si no hay una cultura y unos valores, normalmente nos quedamos en unos simples indicadores que que no aportan mucho y que muchas veces desengañan, sí, indicadores, todo este greenwashing, ¿no? Este pinkwashing, todo este washing que vemos hoy en día y que al final lo que pretende es vender más y ajustarse al mercado y a lo que demandan las personas, pero que realmente no tiene una trascendencia y se queda en algo meramente superficial, ¿no? Entonces nosotros podemos aportar y estamos dispuestos a aportar y a compartir todos esos valores. En segundo lugar, tiene experiencia, ya lo comentábamos, desde 1992 que se inició esta reflexión. En tercer lugar, tiene referentes, tiene hechos, tiene realidades, ¿no? Tiene ejemplos de cooperativas que aplican esto. Y tenemos cooperativas desde 2 socios de reciente creación a cooperativas, por llevarlo al otro extremo, como Mondragón, que es no sé si es la primera o la segunda empresa más grande a nivel industrial del mundo, ¿no? Y que tiene una estructura cooperativa y que aplica y desarrolla estos valores. Y por último, que un movimiento cooperativo que quiere, y una forma de hacer empresa que quiere compartir, que quiere aportar, que quiere colaborar, que no tiene ningún problema en facilitar y en aportar a la sociedad su forma de hacer las cosas y su punto de vista, ¿no? Y sus ideas, y sus metodologías, y sus prácticas, ¿no? Y nosotros, de hecho, en el programa lo hemos intentado aplicar, ¿no? Haciendo partícipes a otras cooperativas que ya han pasado por ese valle de la muerte, que ya han pasado por esos 3 años, que ya han vivido esas experiencias, que ya tienen un triple impacto desarrollado, y hemos intentado acercarlas y que compartan, que colaboren, que intercooperen, y que todas esas prácticas no se queden en algo teórico, sino que vengan de algo práctico, ¿no? Rafa, ¿existen ayudas o apoyos en la actualidad para favorecer la proliferación de estas empresas de triple impacto que den esta dimensión? Sin duda, sin duda. Las primeras ayudas que me vienen a la mente, evidentemente, son las ayudas destinadas a las cooperativas de trabajo asociado. Bien, a ver, a la economía social en general, pero en concreto a las cooperativas de trabajo asociado, y que no sé si se habrán mencionado en algún otro episodio de este podcast, pero creo que merece la pena mencionarlas, principalmente porque a lo mejor hay algún oyente que no está escuchando, no ha escuchado los otros podcasts, ¿no? Está escuchando este porque le interesa muchísimo en triple impacto como a mí. Y bueno, son unas ayudas que están destinadas a la creación, a la incorporación de socios, a arrancar, o incluso a la inversión, a arrancar un proyecto de cooperativa de trabajo asociado, y que, si bien no están enfocadas directamente al triple impacto, como ya hemos dicho, las cooperativas las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones que per se, por su ADN, ya llevan incorporado hasta cierto punto, ¿no? Y cada persona, cada grupo de emprendedores las desarrolla más y las desarrolla menos, evidentemente. No es algo heterogéneo ser una cooperativa, cada cooperativa tiene su forma de ser y su forma de hacer, pero que ya solo por el hecho de ser cooperativa ya tienen en su ADN este enfoque de triple impacto, ¿no? Entonces son unas ayudas que si quieres emprender bajo una fórmula que favorezca y que fomente ese triple impacto, son muy, muy interesantes. Pero bueno, existen muchas más. A nivel autonómico, a nivel estatal, existen ayudas enfocadas al desarrollo, si bien a lo mejor no del triple impacto desde su perspectiva general, pero sí de alguno de los impactos en concreto. También, por ejemplo, tenemos la reciente creación del registro de entidades valencianas socialmente responsables, ¿no? El cual te permite certificarte como este tipo de empresas y tiene una serie de ventajas y de bonificaciones que pueden ser interesantes para las organizaciones. En fin, existen bastantes ayudas y apoyos, también ya no solo ayudas económicas, sino por apoyos con programas como, por ejemplo, el programa JUMP o programas similares que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años para el apoyo y el fomento de estas organizaciones, y que son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Porque muchas veces el día a día, ¿no? La necesidad de hacer sostenibles económicamente nuestros proyectos hace que nos olvidemos de las otras 2 patas del triple impacto. Y la posibilidad de tener un soporte que nos ayude a incorporar esos aspectos de manera paralela, ¿no? Y que nos ligue esa sostenibilidad económica con otros aspectos es muy importante. Y es una de las cosas que hemos querido hacer en el programa y que hemos fomentado. Es decir,
está muy bien y es necesario que vuestros proyectos sean sostenibles, pero de manera paralela vamos a ir desarrollando todos estos aspectos porque a lo mejor incluso también pueden tener en última instancia una repercusión en esa sostenibilidad social y medioambiental, ¿no? A medio y largo plazo. Entonces, son importantes estas ayudas y hay un montón. Y yo animo a la gente que nos esté escuchando y que realmente quiera emprender con este enfoque, con este punto de vista, que haga una investigación. Respecto a lo que me preguntabas del entorno favorable, sí, evidentemente se está cociendo. Lleva ya unos años cociéndose ese entorno. Desde el punto de vista cooperativo, lleva ya muchos años, ¿no? Pero con el título de triple impacto, ¿no? Y con este enfoque que va más allá del cooperativismo o del enfoque, el subenfoque que puede aportar las cooperativas o la fórmula cooperativa, hay espacios donde se puede desarrollar y que fomentan desarrollar este tipo de entidades. De hecho, recientemente, bueno, en verdad, ahora hace ya unos meses tuvimos el placer de compartir espacio, de participar junto con la Cámara de Comercio, con FIARE Banca Ética, con la Economía del Bien Común, con la Cátedra de Humanismo, con otras muchas organizaciones y cooperativas, un espacio de reciente creación, bueno, el foro de integración de triple impacto, con el objetivo de ¿qué? De trabajar conjuntamente con otras organizaciones para poner en común todas estas diferentes visiones que tenemos, estos puntos de vista sobre el triple impacto y poder integrarlos, poder aunar y poder enfocar nuestra lucha, entre comillas, ¿no? Lucha, este esfuerzo de transformar la sociedad de manera conjunta, cooperando, ¿no? Y poder, como decía, llegar a esa transformación social. No obstante, estoy seguro que los oyentes tendrán la oportunidad de escuchar más sobre este foro con la siguiente entrevistada, ¿no? Pues muchas gracias, Rafael Varas, técnico de proyectos de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FEVECTA, y coordinador del programa JAMP de Emprendimiento Cooperativo de Triple Impacto. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por acogerme en este espacio y por poner en valor el emprendimiento sostenible, el cooperativismo y el triple impacto. Muy bien, hablamos ahora con Beatriz Medina Fuente, fundadora de Evoco, consultora de innovación organizacional, team coach y facilitadora de cambio, desarrollo de equipos y organizaciones de triple impacto. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Lucía. Explícanos, ¿qué servicios ofrecéis desde vuestra consultora exactamente? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a este podcast de emprendimiento de triple impacto. Estoy especialmente ilusionada por estar aquí y compartirlo con vosotros para intentar, bueno, pues dar un poquito de luz y quizás una visión más disruptiva y consciente del emprendimiento y del significado que tiene para nosotros. Evoco es un proyecto emprendedor que nace a principios de este año, pero bueno, se ha ido como cocinando en los últimos 15 años, fruto pues de un aprendizaje personal y profesional. Recorriendo pues diferentes responsabilidades directivas en varias empresas valencianas que me han permitido tener una mirada pues más amplia, más profunda y más holística de las organizaciones. Entonces, bueno, a veces nos es complicado explicar, ¿no? Todo lo que hacemos porque tenemos una percepción muy global desde lo local. Lo comentaba anteriormente Rafael Varas, creemos en otra forma de ayudar a las organizaciones a gestionar el cambio, a facilitar que sean organizaciones que tengan más en cuenta a las personas y a las personas empezando desde dentro. A mí me parece muy interesante rescatar el significado de la palabra emprender desde su etimología, porque cuando lo descubrí me di cuenta que quizá habíamos perdido un poco la esencia de su verdadero significado. Y emprender viene del latín, viene del sufijo em, ¿no? In, que es dentro de, desde dentro, y está compuesto por prender, ¿no? Prender, que es como atrapar, encender una llama. Entonces, nosotros
desde que un poco empezamos a darle forma a esta nueva forma de emprendimiento, nos dimos cuenta que habían como muchas organizaciones que quizá habían perdido esa esencia del por qué existen, ¿no? Que es el propósito. Y al final es como, otra vez perdón, y a la vez es volver al origen de dónde empieza todo. Y bueno, pues en este camino se nos cruzó el triple impacto, porque nos costaba como explicar todos los factores que son determinantes para generar ese impacto positivo tanto en la sociedad como en el trabajo, en la economía y en el planeta. Entonces, el triple impacto recoge todas esas esferas y trata de guiar hacia un camino mucho más orgánico y no tan estructurado. Y bueno, pues en eso estamos. Nosotros, bueno, pues tenemos proyectos de todo tipo porque, bueno, pues nos gusta los riesgos, nos gusta, bueno, pues también practicar la innovación desde dentro y es muy difícil que digamos que no a un proyecto que realmente como nos mueve, ¿no? Nos remueve. Y bueno, pues hacemos servicios de acompañamiento a organizaciones hacia ese cambio al triple impacto, ¿no? Hay muchos términos que todos conocemos, Lucía, y que le ponemos como diferentes etiquetas, pero al final todos tienen un objetivo común y es generar un impacto positivo en todos los ámbitos de influencia que tiene un emprendedor o una organización. Uh-huh. Eso es. ¿Detectáis que vuestros servicios son ahora más demandados por las empresas? ¿Qué perfil dirías que tienen vuestros clientes actuales? Sí, hemos detectado que cada vez hay más empresas que están apostando por la sostenibilidad. Ya es, digamos, como ya es parte, ¿no? de nosotros en todos los ámbitos. Y bueno, algunas por convencimiento, ¿no? Porque realmente se lo creen. Luego tenemos, bueno, pues hay otras empresas y otras organizaciones que quizá lo ven, aún lo siguen viendo como una obligación, porque, bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? Desde hace ya los últimos años toda la normativa europea que bueno, pues que la tenemos ya, que es inminente, que bueno, pues para el año que viene ya van a haber medidas sobre la obligación de rendir cuentas, ¿no? De explicar pues cómo se están tomando las decisiones en las organizaciones, cómo se está distribuyendo, digamos, como las riquezas, cómo se están utilizando los recursos naturales. Y claro, todo esto ya es como, ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Y afortunadamente. Pero bueno, pues aún nos encontramos que hay organizaciones que lo ven una imposición, que lo ven aún una obligación, porque supone pues llevar a cabo un cambio muy importante en su forma de hacer y en su forma de trabajar. Y bueno, ya sabemos que el cambio, ¿no? Pues a veces es complicado. Perdón. Sí. Yo entiendo que es verdad que hay una hoja de ruta marcada, en este caso con nuevas normativas, y viene... Pues, hay un momento en el que cada organización o empresa tiene que implementarlo en su terreno. Eso es. Pero claro, cuando desde vuestra organización o consultoría estáis asesorando a una empresa, cliente, pues podríamos ver claramente que se encuentran con dificultades porque a la hora de implementarlo no les va a resultar nada fácil. Puede ser muy novedoso, ¿no? El espacio en el que aterriza uno cuando está hablando del triple impacto. Ahí, ¿qué es lo que vosotros veis? Pues, en primer lugar, lo que implica ser una organización de triple impacto. Porque, claro,
además de del significado, perdón, vuelvo. Lo primero, ser una organización de triple impacto implica un cambio de paradigma, un cambio brutal que implica explorar nuevas formas de hacer y de tener una visión más global del impacto que todos generamos en nuestras conductas, en nuestras decisiones, en nuestro día a día, como personas y como personas dentro de una organización. Con lo cual, desde toda la estrategia de una organización como toda la operativa, se ve implicada en este cambio. Entonces, pues las principales dificultades, que además que son similares independientemente del sector, porque pues nosotros también trabajamos con empresas privadas, con cooperativas, pero también trabajamos para universidades, dando formaciones, sensibilizando, con administraciones públicas, que necesitan también generar espacios de cambio, espacios que generen posibilidades para plantearnos y hacernos nuevas preguntas. Las principales dificultades y puntos que conectamos son la resistencia al cambio que comentaba, ese cambio auténtico y genuino, ¿no? Y sobre todo, pues ahí pues lo vemos como un poco más sencillo con esas organizaciones que realmente se lo creen, y se lo creen porque lo sienten así y ven que es necesario, que es ya insostenible en la forma en la que venimos trabajando. Por otro lado, pues otra dificultad es el considerar que únicamente el beneficio económico nos va a dar el ansiado éxito empresarial. Y claro, ahí ya si anteponemos eso, ¿no? Que por supuesto todas las organizaciones y todos los emprendimientos tienen que ser económicamente sostenibles, por supuestísimo. Pero el considerar como fin último el beneficio y anteponerlo al beneficio de las personas, al beneficio del planeta, es cuando se dan las circunstancias con las que nos estamos encontrando y los retos, ¿no? Tan importantes que tenemos. A mí ahí también algo que me dio, ¿no? En su momento, cuando un poco buceé en el significado de economía, porque claro, esta forma un poco de entender la economía y una economía para la vida no es la que nos enseñan en las universidades, ¿no? ni en los colegios. Y economía, cogiendo y rescatando de una ponencia de Christian Felber, el creador y fundador de la economía del bien común, lo rescato de ahí porque además es algo que siempre nos gusta mucho como transmitirlo en cualquier espacio. Viene de ya hace 2300 años, Aristóteles, ya el significado que le dio a economía, ¿no? Que era oikonomía, era la gestión de la casa, ¿no? La gestión, la distribución de la casa, pero entendida, ¿no? Ya no solo como una casa, como el hogar, sino todo lo que implicaba a nivel del entorno alrededor de ella. Y todo hacia un bienestar de las personas. Eso era lo que en su día el origen de la palabra economía. Y claro, esto, no se escucha, ¿no? No cuando incluso ¿no? a profesores de economía que pues también nos hemos encontrado en diferentes jornadas y congresos y formaciones, y nos llama mucho la atención porque se sorprenden, ¿no? Y en eso también, en contra de esa denominación, se encuentra la palabra que quizá sí que vemos que puede estar como más alineada,
que es cremastistiqué, significa dinero igual a fin, antinatural. Con lo cual, esto no es nada nuevo. No estamos aquí inventando la rueda. Economía, además a cualquier joven y no tan joven, ¿no? Le preguntas, ¿no? ¿Qué es economía? Es, pues, dinero, ¿no? Conseguir un rédito, ¿no? Un beneficio financiero. Claro, estamos hablando que es todo lo contrario. Economía, es decir, es llegar a gestionar y a distribuir de una forma justa, equitativa y por un bienestar general y común para todos. Entonces ahí yo creo que economía, ¿no? Un poco nos han vendido, ¿no? Que es igual a capitalismo. Pero si nos vamos a nivel de etimología, capitalismo prima el capital. Y el capital nos ha traído mucha prosperidad durante muchos años, ¿no? Y ha servido para solucionar otros problemas décadas pasadas. Pero hoy en día ya es como todos los síntomas que estamos viendo, es como vemos que necesitamos nuevas fórmulas de hacer, ¿no? Sin abandonar, ¿no? Porque para nosotros no quiere decir romper completamente con todos los sistemas. Es decir, hay formas que funcionan y otras que las tenemos que cambiar y las tenemos que mejorar. Y para ello tenemos que empezar desde cada uno de nosotros y desde dentro de las organizaciones. Para nosotros es muy difícil trabajar solo por, digamos, como conseguir pues ese greenwashing, ¿no? Como, digamos, como una oportunidad o por una obligación. Nos es complicado, porque nosotros la forma que trabajar es empezar a hacernos preguntas y empezar a reflexionar cómo tenemos que cambiar desde nosotros, porque ahí es cuando realmente se genera ese cambio con propósito y auténtico que va a ser sostenible en el tiempo. Muy interesante, Beatriz, lo que hacéis. Muchísimas gracias por tus aportaciones, Beatriz Medina Fuente, fundadora de Evoco, consultora de innovación organizacional. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, pues un verdadero placer participar en este podcast y bueno, pues impulsar los emprendimientos alternativos, sostenibles, de triple impacto y al final de éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí este episodio que hemos dedicado al emprendimiento innovador de triple impacto. Nos emplazamos para el siguiente podcast de esta serie en el que hablaremos de emprendimiento rural y de nuevas oportunidades de dinamizar territorios de interior de nuestra comunidad a través de fórmulas cooperativas. Nos despedimos aquí desde Cooperativas en la Onda y ya sabes, pon en valor tu talento, emprende en cooperativa.